Puedes encontrarnos como Fama TV OK en todas las redes. Suscríbete a nuestro canal, eso es muy importante. Y no olvides darle a la campanita para activar las notificaciones. Fama TV, comunicación alternativa. Buenas noches. La verdad que hoy estoy emocionada porque es el último programa del ciclo. Y antes de comenzar, me presento como siempre. Mi nombre es Nicole Brizambiotti, soy psicóloga clínica. Y hoy, antes de empezar con el programa de hoy, les quiero agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo del año, viendo cada programa y siguiendo cada uno de los temas que fuimos charlando, que son todos de interés común. Así que, primero que nada, gracias a mi familia, a mi mamá, a Ernestina, gracias a la producción que se hizo el tiempo de estar acá a pie de cañón hasta tarde, lo cual sé que vale un montón. Y hoy, en particular, le quiero agradecer a Daría que nos está acompañando, que el tema que vamos a tocar es muy importante y es sobre sangre y estado de ánimo, es decir, estrés y qué nos puede decir nuestros análisis de sangre sobre eso. Así que vamos a ver la intro y empezamos. Bueno, bienvenida Daría hoy al programa, la verdad que un honor tenerte acá. La pueden seguir a Daría en sus redes como @bioquímica.daría, en donde sube un montón de contenido súper importante. Así que, bueno, bienvenida. Bueno, gracias Nicole. Buenas a todos y todas. Me presento rápido. Soy Daría San Martino, mis redes bioquímica.daria. Y soy una bioquímica un poco rara. Estoy formada en lo que es el enfoque funcional y ortomolecular de la salud. Así que hablo mucho de análisis bioquímicos, pero no solo de los análisis tradicionales que pide hoy la medicina tradicional, sino que siempre intento empezar a hacer conciencia de empezar a extender un poco esos análisis para hacerle un poco de caso al contexto actual en que vivimos. Hoy la vida es muy diferente a lo que era hace 50 años atrás. Hay muchas más distracciones, es un contexto mucho más estresante. Contame antes de que empecemos, ¿qué es la medicina ortomolecular? Vos tenés ganas que yo hable porque yo soy una apasionada. No, yo quiero que me cuentes qué es, programa. Así que... La medicina funcional y ortomolecular se enfoca en el bienestar, en optimizar el bienestar, mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. A diferencia de la medicina tradicional, que por lo general espera el diagnóstico de la enfermedad, pidiendo poquitos marcadores, la medicina funcional y ortomolecular empieza a intentar prevenir una enfermedad detectando trastornos metabólicos endocrinos que no son enfermedades tales, pero que a largo plazo, sostenido en el tiempo, el estrés, la mala alimentación, el sedentarismo, el insomnio, no poder ir bien al baño, si sostenemos eso por mucho tiempo, nos puede llevar a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hígado graso, un montón de estrés, ansiedad, problemas en el estado de ánimo. Si es como intentamos detectar el trastorno 10, 20 años antes de que se genere esa enfermedad. Bien, o sea que la medicina ortomolecular lo que nos permitiría es poder anticiparnos a que se provoque una enfermedad que no sea reversible en su diagnóstico, básicamente. Totalmente. Y algo súper importante, yo por ahí estoy atravesada por una situación personal, yo tenía resistencia a la insulina y nunca me pedían insulina, hemoglobina glicosilada, cortisol, análisis un poquito más completos, pero siempre la glucosa me daba como border. Y cuando empecé a estudiar yo como bioquímica, pero también motivada por una situación como paciente, me empiezo a interiorizar. Entonces, desde este enfoque de la medicina intentamos que el paciente tome una actitud un poco más activa sobre su proceso de salud y dejar de esperar a depender de un fármaco en el futuro, como la metformina, la insulina. Estamos hablando de tratamiento de diabetes específicamente. Exactamente, por ejemplo, o la hipertensión. Hoy en día es algo, sí, tengo hipertensión y es como que ya el paciente resignado
y el médico subestimando un poco ese poder del paciente de dejar de ser un paciente pasivo y empezar a ser un paciente activo, comprometido con su estilo de vida. O sea, volviendo o rebobinando lo que vos estás diciendo, de alguna forma el estrés, la ansiedad o mantenernos dentro de hábitos que no sean saludables tienen mucha incidencia en que nosotros desarrollemos un diagnóstico como por ejemplo es la diabetes, como por ejemplo es la hipertensión o muchas otras enfermedades que también van ligadas. Exactamente, se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, no se transmiten como alguna enfermedad que tiene que ver con la serología. Pero bueno, hay médicos funcionales que empiezan a decir, sí, en realidad son transmisibles, porque se transmiten a través de los hábitos. Una familia, como come, como viven, está transmitiendo y educando esa forma. Entonces, bueno, en realidad no se transmiten, se adquieren por malos hábitos sostenidos en el tiempo que detonan en enfermedades que la industria farmacéutica ha creado. ¿A qué llamarías vos malos hábitos? Es muy amplia la pregunta, pero bueno, yo en su momento me obsesioné un poco con el tema de la comida real. Estoy muy en contra del tema de ultraprocesados. Un poco empezar a cuestionar esta idea, ¿no?, de la dieta baja en calorías, de comer cada 2 horas para activar el metabolismo. Bueno, entonces me empecé a dar cuenta que eso estaba todo desactualizado. Y me fui a lo que es la alimentación real. Baja en carbohidratos, alta en grasas y proteínas, que creo que es la alimentación más coherente con nuestra fisiología humana. Ayunos, reposos digestivos coherentes también, tratar de no estar comiendo cada 2 o 3 horas. Eso tiene que ver con la alimentación, pero también tenemos lo que es la actividad física. La actividad física tiene efectos al igual que un medicamento. Cómo dormimos, cómo vamos al baño, que define mucho la calidad de nuestra microbiota. Si vamos todos los días al baño, no sé si vos, por ejemplo, podemos hablar de ese tema que es muy importante para la salud mental. Como que no, yo tengo constipación, voy una vez por semana y mi amor, esa microbiota, por favor. Ok, ¿qué diría? O sea, ¿qué diría de una persona o de esos hábitos que tenga constipación y que le cueste mucho ir al baño y vaya una vez por semana? Yo creo que hoy se está empezando a hablar de lo que es el eje intestino-cerebro. La salud digestiva nos va a dar mejor ánimo, más energía. Y bueno, si hay constipación, hay que empezar a evaluar cómo son los hábitos de alimentación de esa persona, si se hidrata en el día a día, si come fibra. Hoy también podemos ayudar con suplementos ortomoleculares, o sea, desde la medicina tradicional ortomolecular dosamos vitaminas, minerales, neurotransmisores, y si hay alteración, suplementamos con preparados magistrales específicos para colaborar. Muchas veces no basta con mejorar la alimentación, podemos ayudar con magnesio, con un montón de minerales para favorecer esto. Pero si yo tengo un paciente que me dice que va una vez por semana al baño, ese paciente no está bien. Y no podemos naturalizar, la medicina tradicional es como, bueno, naturaliza o empezamos a subestimar. Es que ya partimos del hecho de que una persona que tiene constipación constantemente y que va una vez a la semana al baño, ya tiene una calidad de vida que está disminuida porque el malestar y la hinchazón, con también la retención de líquidos incluida, se involucra un montón en la predisposición a tener relaciones sociales, a querer hacer deportes, a nuestra concentración, a el ciclo de cómo nos alimentamos también. O sea, influye en un montón de situaciones de nuestra vida cotidiana el hecho de si podemos ir con regularidad o no al baño. Exactamente, y muchas veces también estamos muy pobres de microorganismos que son los que hoy viven en nuestro intestino. O sea, si ponemos los microorganismos que tenemos en el intestino en hilera, dan 3 vueltas al planeta. Entonces, dentro de nuestros intestinos tenemos como otra persona que tenemos que empezar a incluirla en el diagnóstico. O sea, cuando viene un paciente, diagnosticar al paciente, evaluarlo, pero también hacer el diagnóstico de la microbiota, que es como una persona más adentro. Por ejemplo, en el sobrecrecimiento de cándida en el intestino, el paciente está dominado por la levadura. O sea, la levadura le va a pedir harinas, azúcar, no lo va a dejar dormir. Yo te diría que vayamos de menos a más, Sí. porque ambas estamos un poco más empapadas en el tema y yo te entiendo lo que vos querés decir, pero en esto me parece que empecemos por la relevancia que tiene poder hacernos análisis de sangre y qué indicadores podemos tener en cuenta para
empezar a pensar o empezar a reflexionar sobre si en nuestra vida diaria tenemos algunos de estos hábitos que puede estar desdibujado o que nuestro cuerpo puede estar reflejando que esos hábitos no están acorde a lo que nuestro cuerpo pide. Entonces, ¿qué indicadores tendríamos que tener en cuenta como para poder reflexionar si nuestro cuerpo refleja salud? Bueno, me encanta esta pregunta porque, como te decía, mi proceso de cambio de hábitos, de empoderamiento y de empezar a manejarme y estudiar este enfoque de la medicina, empieza por mí y empecé a cambiar hábitos desde la alimentación y me manejé. O sea, yo fui la que comía alimento real, hacía ayuno, hacía deporte y salud mental, psicóloga, terapia, full. Pero yo estaba como muy manija con esto. Te habrá pasado cuando arrancaste con Instagram, redes, que uno se empieza a motivar. Y me di cuenta que estaba en un estado de estrés bastante complejo. Yo me sentía súper feliz. Pero hasta que no me medí la serotonina en sangre, me daba muy bien todo lo que es marcadores metabólicos, porque comía bárbaro. Pero en esta obsesión de querer hacer todo perfecto y pensar que controlando lo que comemos solamente y haciendo deporte ya está todo, bueno, mi serotonina me dio 14. Así que para mí un factor fundamental es dosar la serotonina sérica en sangre. Tenemos 2 serotoninas. ¿Qué diferencia hay con la serotonina plaquetaria? La serotonina plaquetaria es la reserva que tenemos de serotonina y la sérica es la que utilizamos en el día a día. Yo por ahí recomiendo, arranquemos a dosar serotonina sérica también por una cuestión de obras sociales, que la autorizan más a la sérica, es más económica. Empezar también a ser prácticos en ese sentido. Pero hasta que yo no me medí la serotonina, no caí en la cuenta de contemplar los neurotransmisores también, no solo la parte metabólica propiamente dicha, glucosa, insulina, triglicéridos, hemoglobina glicosilada, sino empezar a darme cuenta que yo estaba haciendo todo muy bien, demasiado rígido, queriendo tener bajo control mi salud a través de la alimentación y el deporte, y eso es muy típico de profesionales de la salud un poco ortodoxos, que tenemos que ver mucho con el biologicismo de nuestras profesiones y nos olvidamos de la salud mental. Bueno, o sea, en esto, y que también lo trabajo un montón en el consultorio, es decir, bueno, no es irnos a ninguno de los dos extremos, ni al punto de obsesionarnos para tener hábitos saludables y de que de eso terminemos generando una conducta que nos termine estresando por querer hacer todo a la perfección y exigirnos constantemente sobre ese ritmo, pero tampoco irnos al otro extremo de no pensar sobre los hábitos que tenemos. Yo en mi trabajo en el consultorio, que de hecho me parece muy interesante tenerte hoy acá, trabajo de forma muy integrada porque trabajamos dentro de un equipo interdisciplinario con una médica psiquiatra que a mí me enseñó un universo, además de la formación en la facu, porque empecé a tener en cuenta ciertos valores que aparecen en el análisis de sangre únicamente, que hace justamente que la persona pueda tomar conciencia sobre cómo reacciona a determinados eventos de su vida cotidiana. Sí hay algunos indicadores que no están dentro de parámetros normales o esperables, llamémosle. Exactamente. Entonces, en mi práctica profesional, hablar de serotonina plaquetaria, de dopamina, de adrenalina, noradrenalina, de también los indicadores de hormonas de tiroides, de cortisol, fundamental con el estrés. Y además empecé también a tomar noción de cuánto influyen nuestras hormonas que están ligadas a nuestros ciclos reproductivos una vez que van pasando el paso de los años, porque uno dentro de un plazo hasta los 40 quizás no se plantea cómo estas hormonas van influyendo, pero sí se involucran mucho en el estado de ánimo una vez pasado los 40 porque estos índices empiezan a movilizarse, no se producen de la misma forma que cuando uno es joven. Totalmente, el estrés nos puede sacar el ciclo menstrual, o sea, empezar a tomar conciencia de que la manera de vivir, cómo vivimos, cómo nos tomamos las cosas que nos pasan, si vivimos en modo supervivencia con un sistema nervioso todo el tiempo alerta. Bueno, el sistema nervioso todo el tiempo alerta está generando cortisol todo el tiempo, las vías metabólicas y bioquímicas que utilizan el cortisol consumen
intermediarios metabólicos, las vitaminas. Entonces, el estrés nos puede dar amenorrea, perder el ciclo menstrual, insomnio, enfermedades metabólicas, o sea, Anemia. anemia. Cuando empezamos a tomar conciencia y hasta que no vemos un resultado de laboratorio, a veces es como que no, yo estoy bien. Me pasa un montón, fui yo. No, si yo como bien, hago deporte, duermo bien, tengo todo bajo control, ¿no? Esta cuestión de sentirse que uno puede controlar. De hecho, es un parámetro de el hecho de pensar que tenemos todo bajo control es uno de los parámetros o un indicador de que estamos estresados, porque justamente querer lograr tener el control de las situaciones va de la mano con que tengamos un pensamiento elevado, o sea, que estemos pensando mucho, que estemos en demasiadas situaciones a la vez. Entonces, me parece súper interesante lo que decís, porque muchas veces naturalizamos nuestra forma de vida y de hecho también naturalizamos la manera en que nos sentimos o que reaccionamos frente a situaciones, porque no nos replanteamos de que eso esté dentro de un parámetro saludable, ¿no? Totalmente. Hablaste, del cortisol, que creo que serotonina y cortisol es como básico. Te iba justamente a hacer una pregunta referida a esta. Si nosotros pensamos en hacer un análisis de sangre que sea funcional, porque es la típica, no me siento bien, me hago un análisis de sangre para chequear cómo estoy. Y lo que se suele chequear son, ¿cómo decirlo?, a niveles muy globales que no llegan a tener en cuenta qué cosas uno debe decir al médico, bueno, me gustaría que chequeemos qué cosas. Lo que tiene que ver con estrés, para mí, serotonina, cortisol, dopamina, testosterona, DEA, que es una hormona que también va a bajar muchísimo con las vías metabólicas del estrés. Evaluar la microbiota también. O por ahí también, hoy en día hay un montón de análisis de microbiota carísimos que te dicen el nombre y el apellido de los microorganismos. Hay microorganismos, hay bacterias que generan triptófano, que es el precursor de la serotonina. Por eso voy a recalcar mucho la importancia y la relevancia de la microbiota y del intestino en nuestra salud mental. El eje intestino-cerebro tiene que ver con esto, con el 90% de la serotonina se produce en el intestino por bacterias que generan triptófano, que es el precursor de la serotonina. Y para que el triptófano se convierta en serotonina necesitamos vitamina B9, B6. Okay. Así de compleja la cosa. Así de compleja es la cosa. Para ser sencillos, ¿qué alimentos ayudan con esas vitaminas? Con esas bacterias, a tener bacterias. Bueno, las bacterias son probióticos. O sea, todo lo que tenga probiótico me aporta bacterias buenas, que por lo general son los lactobacillus casei. Por ejemplo, si compro un yogur natural, yogurísimo, en el paquete, en el frasquito dice lactobacillus casei. Esa es una de las bacterias buenas que me van a producir vitaminas, minerales y también producen triptófano, que es precursor de la serotonina. Pero tengo que darle, además de bacteria, darle de comer a esa bacteria. Vegetales. Otra cosa que te voy a prebióticos. A tener en cuenta, porque esto me lo enseñó mi nutricionista. En el hecho de decir, no es lo mismo comprarte un sachet de yogur común, el que cuando éramos chiquititos nos daban con cereales, a comprarnos un yogur natural o una persona que produzca yogur natural o hacernos nuestro propio yogur natural, porque a nivel de nuestro intestino es totalmente distinto, como también a nivel de lo que vos decís, de ciertas bacterias que sean buenas para nuestro intestino y también con el nivel de azúcar. Totalmente. El bebible es un ultraprocesado. No gasten plata en eso porque es realmente colorantes, saborizantes, cosas artificiales que nos van a generar inflamación, distensión abdominal. Y lo que menos me van a aportar es lo que tendría que aportar un yogur de calidad, que es proteína, grasas y bacterias. Okay. Yo soy muy fan de que nos hagamos el yogur casero, es re fácil. ¿Tenés la receta? ¿Te lo haces? No, yo no me lo hago, pero lo compro. Yo no me gusta cocinar y me hago el yogur casero porque, chicos, es re barato hacerte el yogur casero. Te compras. Yo ahora lo cuento rápido. Dame 2 minutos. Te compras litro de leche. Yo recomiendo lácteos no descremados, no light. La grasa es necesaria, la grasa es materia prima para hormonas, el cerebro es 80% grasa, empecemos a dejar de demonizar las grasas. Lácteos enteros, 1 litro de leche entera, cualquiera, y un yogur de buena calidad, que puede ser alguno que no tenga endulzante colorante, de los potecitos, el griego, Dai, es una buena marca, el yogurísimo. Y que diga el nombre de la bacteria en el pote. Calentás la leche a 50-60 grados, más o menos, que pongas el dedo y no te quemes.
pones el pote de yogur, revolvés, lo pones en un termo una noche, al día siguiente tenés 1 litro de yogur natural casero. Ah, mira, qué fácil. Es muy No fácil. sabía. Estaba gastando una fortuna. Yo mañana quiero la historia tuya diciendo acá hice el Bueno, yogur no, yo te casero. iba a contar que cuando fui a la nutricionista me hizo un montón de cambios. Amamos esa Nutri. Básicamente estaba bien mi alimentación, pero la calidad de lo que yo consumía no era buena. Entonces me empezó a hacer un montón de modificaciones en este sentido. Bueno, está re bueno que incorporaste o que comes yogur, pero en realidad ese yogur no es tan bueno para tu organismo. Y claro, yo me pegué un estrés. O sea, cuando me di cuenta que tenía que cambiar todo, que lo que yo comía, que el corte de carne que comía no estaba bien, que esto no estaba bien, que aquello no estaba bien, que los cereales que me gustaban no estaban buenos porque tenían un montón de azúcar, dije, che, pero en realidad estoy como si tuviera una adicción con el azúcar. La tenemos. Y eso generan los ultraprocesados, ¿no? Están diseñados para hacernos Es adictos. que de hecho lo cuento porque uno no se da cuenta, por ahí la adicción se lo lleva a consumo de sustancias problemáticas o cuando uno tiene una determinada actitud o una determinada conducta que genera como un efecto controversial para la vida de uno. Pero el azúcar justamente está muy aceptado socialmente. Es como decir, bueno, me tomo un yogur con cereales y voy a esto porque a mí me encantaba comer yogur con cereales, todo mucho azúcar. Claro, y no lo tomaba como algo malo. Ahora, cuando hice los cambios que la nutricionista me lo planteó y que en esto creo que el mensaje principal que les quiero dar es que paciencia, o sea, no son procesos que se hacen de un mes para el otro porque no son sostenibles si uno los vive con un montón de angustia. Nos generan estrés también, ¿no? Si queremos cambiar todo de pronto, que no está bueno. Es de a poco porque de hecho para poder generar un hábito necesitamos de 30 a 45 días y por ende si vamos cambiando de a poco tenemos como un tiempo de proceso hasta que logramos cambiar nuestra alimentación. Y en esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces uno entra en querer el resultado ya, en que la dieta cambie, en que nuestro cuerpo cambie, en sentirnos mejor. Yo el principal cambio que vi de eso es la sensación de mi estómago. A mí me dolía la panza súper frecuentemente. O sea, era algo como común, digamos. Toda la vida crecí así y yo decía, bueno, tengo una panza ¿Se te distendía? sensible. Ujú. Sí, se me distendía. Y claro, después cuando empecé a asociar eso con mi forma de alimentación y eso me dejó de pasar y empecé a tener un montón más de energía, lo reasocié. Y en realidad no es que no como o que no puedo comer nada, no, todo lo contrario. O sea, a veces sigo comiendo el yogur con cereales como lo hacía antes. Y lo cuento de verdad porque genera mucho estrés pensar en la alimentación y en cambiar todo, o es muy caro, o hacer todos los cambios de golpe abruman un montón, ¿qué hago con las peñas? Y en esto voy como empieza el chip con que uno se empieza a repreguntar si lo que está comiendo es de buena calidad. Por eso te interrumpo, porque por ahí uno lo asume y al ya tenerlo incorporado no parece tan difícil, pero es un cambio que es progresivo, que es de a poco y que tomar conciencia también es de a poco. Y que tiene sus recaídas, como todo, ¿no? O sea, volver a tomar el yogur con cereales está todo bien. Somos seres humanos, no somos perfectos. Y amigarse también con que somos humanos y, bueno, hacemos lo que podemos. Y muchas veces, comete ese yogur con alguien, disfrútalo y no te va a caer mal. También empezar a legalizar un poco eso. Tampoco es... Te iba a volver a vos y a preguntarte, si nosotros detectamos que tenemos una alimentación que puede que no esté tan buena, que comamos, no sé, muchas harinas, mucho azúcar, que la carne que consumamos tenga un proceso, o sea, no es que hagamos las hamburguesas, sino que compremos hamburguesas, por ejemplo. ¿Qué podemos ver en nuestro cuerpo? ¿Cómo puede reflejar nuestro cuerpo síntomas? Falta de energía. Si arrancamos el día con la tostadita, mermelada, queso untable light, todo eso es harina refinada, azúcar, que genera pico de glucosa e insulina, que me da energía en el corto plazo, pero cuando baja, listo, estoy de ganada toda la mañana. Y por lo general el desayuno argentino es o una media luna o una tostada, ¿sí? Empezar a entender que los alimentos generan señales dentro del O organismo. sea, el café con leche, la tostada con mermelada o el café con leche y las medialunas. Es lo peor que con lo peor que podemos arrancar la mañana. Yo, por lo general, recomiendo comida real, comer huevo, porque el desayuno tiene que ser dulce, ¿no? Comer huevo, palta, aceitunas. Si querés dulce, hacete un panqueque casero con, no sé, harina de coco. ¿Frutas? Fruta. La fruta siempre la recomiendo acompañar con algo de grasa y proteína, porque si no, no me llena. Y si como una manzana a las 2 horas voy a tener hambre. Si hablamos de grasa, ¿de qué hablamos?
grasas El de los ejemplo. alimentos reales. No hablo de grasas buenas ni malas. Si la grasa es de un alimento real, es grasa buena. Palta, aceituna, aceite de oliva, carne. Frutos secos. Frutos secos, semillas. Empezar a legalizar eso, la proteína también, fundamental. De hecho, la grasa, si yo, por ejemplo, el café con leche lo cambio por café con aceite de coco, no me va a generar pico de glucosa e insulina, me va a mantener un estado como si estaría en ayunas y me va a aportar la grasa del aceite de coco, que es saludable, que me va a dar saciedad, que no me va a dar ese hambre que me generaría la tostada, ¿sí? Empezar a cambiar el desayuno es lo más importante por lo general. Que hagamos un pico de insulina quiere decir que después vamos a tener hambre cuando baja el pico. Exactamente. Ok, eso me parece súper importante de marcarlo. El pico primero es la glucosa. Cuando está el pico de glucosa, el páncreas sintetiza insulina para que esa glucosa vaya adentro de la célula. Cuando todo el tiempo genero estos picos de glucosa, la insulina sale al rescate de la glucosa antes de que se modifique la glucosa en ayunas. Tenemos la insulina alta en ayunas. Eso es lo que me pasó a mí. Mi glucosa daba normal, pero al no hacer la insulina, no veía que esa glucosa en 5 años iba a estar arriba de 1,10. Y ahí hay una prediabetes. Una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, se gesta durante 10, 20 años. Podés tener una glucosa alterada en ayunas, compensada por una insulina. Perdón si soy media técnica. Pero entender esto, digamos, si nosotros detectamos esa insulina elevada 20 años antes y le decimos al paciente, che, mejoremos la alimentación, el estrés también te eleva la glucosa. Pero que, a ver, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensarlo desde la alimentación, estos hábitos sostenidos en el tiempo van a generar que nosotros en una adultez mayor, o sea, cuando nosotros lleguemos a ser viejos, nosotros tengamos índices de diabetes o prediabetes. Mira, hay 2 diabetes. La diabetes autoinmune, glucosa insulino dependiente, que esa es, o sea, sí o sí necesitan insulina, es una cuestión más genética. Y la diabetes del adulto, que es la que se genera a los 50, 60 años. Lamentablemente está dejando de ser la diabetes del adulto porque cada vez se ven más personas jóvenes con este tipo de diabetes. De hecho, Está niños. condicionado por los hábitos. Se genera con los hábitos. Ahí va. También entender que la genética no nos va a condicionar y a marcar el futuro. Podemos a través de nuestros hábitos, del ambiente de nuestros genes, desarrollar o no desarrollar una enfermedad, que ahí estamos hablando de la tan nombrada hoy epigenética. Podemos tener el gen, pero si me alimento bien, trato de tener una vida tranquila, hago deporte, trato de dormir, puedo no expresar ese gen. Y puedo, o sea, lo que pasa es que hoy es como, bueno, mi mamá tiene hipertensión, hipercolesterol, yo voy a tener eso. Nos, como que ya estamos condenados, ¿no? Entonces, entender eso, que está en nuestras manos. Y también hay un sistema de salud preparado para eso, ¿no? Que espera al paciente que esté ya enfermo para dar una medicación. Entonces, es como ir en para contra hacer de el esto. tratamiento. Exactamente. No quiero que no charlemos de cortisol, porque también me parece... Te quiero hacer una última pregunta con respecto a esto, y que creo que lo podemos unir a cortisol y estrés. Pero me han llegado muchas consultas dentro del consultorio de pacientes, pero también de familiares o de amigos en relación a, sí, está todo ok con lo que vos decís sobre cambiar los hábitos de alimentación, pero la verdad es que me da un hambre que me muero, o sea, siento como si... siento mi estómago, me duele el estómago. Y esto con hábitos como los que hablábamos en relación a desayunar un café con leche, con azúcar, y la tostada con mermelada y azúcar, o las medialunas. Y en esto me parece importante poder recalcar que cuando uno empieza a hacer un cambio de hábito y nuestro estómago, nuestro intestino o también nuestro cuerpo empieza a generar ciertos síntomas en relación me muero de hambre, siento que me voy a desmayar o me duele la panza, no puedo aguantar no comer, me cruzo al kiosco y me compro cualquier cosa que tenga azúcar. ¿A qué voy con esto? Síndrome de abstinencia. Uno es el síndrome de abstinencia y la otra a nivel microbiota y a nivel hormonas o neurotransmisores. ¿Qué genera a nuestro cuerpo que nosotros le demos tanta azúcar continuamente? A nivel metabólico, si nosotros le damos glucosa, azúcar a la célula, lo más sencillo para la célula es hacer la glucólisis, que es como enzimáticamente
más rápido que hacer el proceso de degradar grasas. Entonces, si nosotros tenemos una persona que todo el tiempo come azúcar y a veces no comen azúcar, ¿sí? Yo tengo pacientes con diabetes, no como azúcar, pero comen harinas, que es lo mismo. Entender que la harina blanca se metaboliza en azúcar. Entonces, si esa paciente le da todo el tiempo a sus células glucosa para hacer glucólisis, no está la maquinaria metabólica y bioquímica para degradar grasas preparada. Entonces, cuando arranco a sacarle ese sustrato, a dejar harinas y azúcares y empiezo a comer grasa, la célula tiene que, tenemos que activar la metabolización de grasas. Dormido hasta el momento, porque la alimentación occidental es no grasas, guarda con la grasa, ¿no? Entonces tenemos que darle tiempo a toda esta maquinaria y esta célula para que se cetoadapte, que las cetonas son como el producto del metabolismo de grasas, y que pueda metabolizar grasas. Okay. Entonces, ¿hay parásitos? Parásitos también, parásitos, levaduras, hongos, que me van a pedir harina y azúcar. Ahí va. No, porque por eso es difícil el proceso. Yo hace poco atendí a una paciente de Buenos Aires y, tengo la lengua blanca, la panza hinchada todo el tiempo, candidiasis vaginal. Bueno, vos tenés como la cándida gobernando tu vida, pidiéndote más azúcar, más harinas. Es un proceso complejo arrancar a sacarle ese sustrato y matar de hambre a la levadura para que baje la cantidad. Nosotros hacemos un análisis de materia fecal donde evaluamos la cantidad de levaduras y es increíble el sobrecrecimiento de cándida a nivel intestinal que tenemos. Entonces, empezar a entender que si por 20 años estuviste comiendo así, bueno, va a ser complejo, primero a nivel hormonal, empezar a dar otras señales al cuerpo. Porque no solo le vamos a dar a comer grasa, sino también que el cuerpo entienda que nuestra reserva propia de grasa en el cuerpo es fuente de energía. La grasa como fuente de energía, a diferencia de la glucosa, genera mucho más ATP, que es la energía. Me va a dar más energía, me va a hacer estar más lúcido. ¿Sabés qué me generó a mí? Fui a la peluquería y la peluquera me dijo, ¿vos estás tomando vitaminas? No, ¿por qué? Porque no sabés la cantidad de crecimiento que tenés en el pelo. Y yo estaba como, no, lo único que cambié fue mi alimentación. Comida real. Sí, para mí fue como, fue impactante porque uno quizás no se da cuenta y a veces reniega un poco en el cambiar los hábitos, pero después el cuerpo empieza a dar otros efectos que para mí están re buenos porque uno se da cuenta, wow, todo lo que me estaba diciendo mi cuerpo sobre mi alimentación y yo no le estaba prestando atención. Es que entender que eso que comemos va a ser parte de nuestras estructuras, de nuestros huesos, de nuestros músculos, de nuestras células, de nuestro cerebro. O sea, entender que es la materia prima de nuestra estructura, ¿no? Y si yo estoy comiendo tostada, barrita de cereal, pollo poquito porque mucho engorda, y sigo con esa filosofía berreta, reduccionista, simplista de lo que es la salud y bueno, o sea, no le estoy dando la materia prima. ¿Cómo voy a tener lucidez mental si no como grasa y la sinapsis nerviosa necesita lípidos para poder llevarse a cabo, ¿no? De hecho, también para mí es parte de poder hacer un tratamiento integral en una persona, el poder rever sus hábitos de alimentación, porque, por ejemplo, y ahora sí vamos al estrés, pero una persona que me llega a mí al consultorio con que está sufriendo ansiedad, que está sobrepensando un montón, que le cuesta dormir, que le cuesta comer, que viene teniendo problemas con su entorno porque, no sé, discute, porque está intolerante, porque está muy irritable, y vos le preguntás sobre cómo come, pero ¿eso qué tiene que ver? Y por eso me fui tanto a la alimentación, porque realmente estaba muy involucrado, y si nosotros no pensamos en si queremos generar un cambio real en nuestra vida o queremos generar mayor estabilidad en nuestras emociones, pensar en si podemos comprometernos en tener hábitos que sean saludables y estables para ayudar a nuestro cuerpo a cómo responde, me parece que es re importante. Por eso hablo mucho de que este enfoque de la medicina toma al paciente como una protagonista, ¿no? Del proceso de salud, a diferencia de lo que era la medicina, que es la medicina tradicional, colesterol alto, estatinas y bajo el colesterol. Y muchas veces los infartos, lo que es las placas de ateromas suceden con colesteroles abajo de 200, pero porque ese colesterol está inflamado y está en un entorno, con alta glucosa, con altos triglicéridos, ¿sí?
No me quiero ir de tema porque a mí me apasiona, pero hay un psiquiatra, Ignacio Cuaranda, que lo admiro mucho, y empieza a hablar de esto, de que empezaba a ver en el consultorio pacientes con ansiedad, con trastornos depresivos, y que tenían de base enfermedades, trastornos endocrinos y metabólicos que no atendía nadie, y él obviamente es padre de lo que es la alimentación real y el ayuno, y empieza a decir, en vez de medicar con sertralina, lo que sea, empoderar y acompañar a ese paciente a cambiar su forma de comer, estar presente también, ¿no? Porque digo, no solo es la calidad de lo que estamos comiendo, sino cuánto absorbemos. Y cuánto absorbemos depende de cómo comemos eso que comemos. Si lo como en presente, en conciencia, mastico bien, favorezco la digestión de eso desde la masticación. Y hoy a veces tragamos. Entonces también hay muchos déficits, porque sí, comes huevo, comes carne, pero tragás, ¿no? Entonces, volver siempre a lo ancestral, a tratar de ser humano, de vivir como un humano y no autómatas, robots que tragamos. Y digo, ¿no? Ahora está mucho la proteína en polvo y bueno, comete la barrita cereal porque es más rápido. Digo, claro, todo el sistema alimenticio está... reproduce esta idea de comamos rápido, la proteína en polvo. En polvo porque ya ni siquiera necesitas masticarla, ¿no? No, volvamos a la carne y al huevo. Okay, los suplementos de proteína, las barritas de proteína, el suplementar lo que no nos hacemos el tiempo de ingerir por este lugar desde lo químico. Totalmente. A ver, yo soy, desde la medicina ortomolecular, dosamos vitaminas, minerales, los que están en déficit. Lamentablemente hay que suplementarlo, pero si podemos sacar la mayoría de nutrientes de la alimentación, joya. El otro día escuchaba a un nutricionista muy, muy reconocido que hacía referencia a que lo más simple es lo mejor nutricionalmente. Así sea que consumamos algo de harina, pero mientras menos proceso tenga, es lo mejor. ¿A qué voy? Si nosotros lo pensamos a nivel simple, si nosotros comemos carne, huevo, verduras, frutas, son todas cosas que nosotros sabemos cuál es la ruta de ese alimento. Y eso me pareció como una idea muy aplicable a uno decir, bueno, si estoy comiendo una determinada cosa y de dónde viene, si no sabemos muy bien de dónde viene, cómo llega a ser ese producto final, y estamos hablando de un ultraprocesado. Antes de que sigamos hablando, me parece que podemos dar cierre al tema de alimentación porque nos fuimos y podemos estar... Nos copa las dos porque la realidad es que tiene mucha influencia en cómo nos sentimos, pero no quiero que terminemos el programa sin hablar de cortisol. ¿Qué es el cortisol, Daría? Cortisol es la mal llamada hormona del estrés, demonizada también. Me dio alto el colesterol, estoy mal, ¿sí? Y muchas veces el problema es que de bajo. ¿Colesterol o cortisol? Cortisol, dije colesterol, Ajá. chicos. Se me metió el colesterol y ya quiero hablar mal. Cortisol. Bueno, cortisol. Cortisol es la mal llamada, hormona del estrés porque en realidad la necesitamos. Necesitamos cortisol para enfrentar el día y la vida. Básicamente es lo que nos mantiene despiertos. Exactamente, lo que nos da la energía para poder salir y enfrentar la vida. Muchas veces me dicen, me da el cortisol bajo, estoy re bien. Che, no, capaz que estás recontra estresado, que ya la suprarrenal se agotó y ya no hay más cortisol para secretar. Entonces, no solo dosarse serotonina, sérica, dosarse el cortisol. Oh, estoy con el colesterol. Disculpame, Nicole. No, nos quedamos, hablamos mucho de azúcar y harinas Sí, estamos y grasas. ahí. Y grasas. Estamos con el colesterol. Igual es muy importante el colesterol. Es súper importante. Lo han demonizado. Ese es para otro programa. Solo de colesterol podemos hablar. Bueno, pero si volvemos a cortisol. El cortisol es uno de los indicadores fundamentales si vamos a hablar de estrés. Exactamente. Tratar de entender que hay fases del estrés. Dependiendo de la fase, voy a tener cortisol alto, normal, bajo. Y la primera fase es cuando empieza a aumentar ese cortisol. Los valores óptimos son entre 18 y 20. Ya arriba de 20 estamos en la fase inicial del estrés, donde tengo un sistema alerta, un estado de supervivencia que todo el tiempo la suprarrenal está... el cortisol debería ser una hormona para estrés agudo. Tengo una amenaza y me preparo para luchar. El tema es que hoy vivimos en estado todo el tiempo de supervivencia y de alerta, y ese
estrés que debería ser agudo y ese cortisol que debería secretarse en ese momento, se secreta todo el tiempo de forma crónica. Entonces se empieza aumentando. A la mañana tiene que estar más o menos en 18-20, ¿sí? El ciclo circadiano es lo que también nos hace que a la mañana ese cortisol esté elevado y vaya disminuyendo en el día. ¿Cuál sería valor esperable? O sea, no nos vayamos tanto a los números, sino nosotros estamos esperando que una persona con un sistema hormonal o un sistema de neurotransmisores que esté compensado o dentro de valores esperables, estamos hablando de que tenga más energía por la mañana y que, digamos, esto vaya con la luz del sol. O yo lo tengo mal entendido. Exactamente. En cuanto empieza a disminuir el sol, empieza a bajar el nivel de cortisol a nivel... Debería. Esto sería lo esperable. Lo óptimo, exactamente. Lo óptimo, De hecho, lo que todos deberíamos tratar de llegar o alcanzar. Lo que deberíamos hacer a la mañana es exponernos a la luz del sol en lo posible para activar ese cortisol a la mañana, ¿no? De hecho... que no nos exponemos, o sea, salimos de la cama, nos metemos en el auto y vamos a la oficina. De hecho, es no un vemos el sol. consejo que yo lo llevo un montón a la práctica y en el consultorio a decir, bueno, despertate, así te quedes en la cama, sobre todo en procesos de depresión, y abrí las ventanas, o sea, abrí las ventanas, que entre aire, que entre sol, y que eso lleva a que nuestro sistema nervioso empiece como a despertarse justamente, a que empecemos a producir el cortisol, que si está bajo, tenemos que buscar justamente el estímulo externo. Te veo, Reni, con el micrófono. Sí, porque en el chat piden también que hablen de la dopamina. Ok. Vamos Nos a ver. Por queda, eso les nos ra- queda sí, sí, 12 quedan 10 minutos. minutitos, así Pero que... para resumir, idea de cortisol, que a mí me parece súper importante porque el estrés es algo que se minimiza. Es como decir, bueno, no, me dolía un montón la cabeza, tengo, no sé, migraña, y voy y me dice el médico, no es nada biológico, es estrés, tenés que ir al psicólogo. Claro, me vienen acá, ¿y yo cómo te curo la migraña como psicóloga? Y la realidad es que es un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la estructura de nuestra composición química, el estrés está modificando un montón de índices que sí son biológicos y que no es el estrés, bueno, tengo un montón de problemas en el trabajo, tengo estrés. No, o sea, puede suceder de que vos tengas un montón de problemas en el trabajo y que no tengas el cortisol elevado, porque depende de nuestro organismo y de la autorregulación que tenemos de eso. Entonces, cada organismo es un mundo y yo creo que es importante que no lo minimicemos al estrés. Totalmente, y no somos un valor de laboratorio, ¿no? O sea, tampoco es que un valor de cortisol de un día, listo, me define mi salud y me da un diagnóstico. O sea, no, somos complejos, tenemos que personalizar, individualizar y saber la persona que tenemos enfrente, y muchas veces es como el análisis de sangre es una foto de ese día y tal vez justo ese día fue corriendo al laboratorio o se estresa mucho cuando le saco sangre y digo... Siempre la clínica es soberana. Los análisis van a ser una súper herramienta para tomar conciencia, que el paciente entienda. Muchas veces no se reconocen estresados. Y hasta que no ven un valor, vos, te ha pasado. Sí. Hasta que no ven un valor alterado, no empiezan a decir, che, no, me tengo que comprometer con esto porque no estoy bien. Entonces ese cortisol tiene que estar 18-20 y a la tarde, el vespertino, tiene que por lo menos bajar a la mitad. Consejo o tip, que en esto me parece súper fundamental y que por ahí se lo sabe, pero no se lo aplica mucho. Si nosotros sentimos que nos está costando dormir, por ende, que estamos teniendo un cortisol elevado a la noche o a la tardecita, es fundamental que nosotros busquemos disminuir cualquier estímulo que mantenga nuestro estado de vigilia. ¿A qué me refiero con esto? Porque parece complicado, pero no lo es. Todos los dispositivos que nos generen una estimulación, básicamente, de nuestro sistema nervioso, sobre todo si están en una proximidad de 15 centímetros de nuestra visión, estimulan un montón el cortisol. Lo mismo con decir, bueno, si estoy acá, por ejemplo, en este estudio que tiene un montón de luz, lo mismo. Y lo mismo pasa con hacer actividad deportiva después de las 7 de la noche. Esto como tips a tener en cuenta, si vos sentís que te está costando dormir, tratar de evitar estos estímulos. Como para cerrar, yo creo que podemos hablar todo un programa sobre cortisol. Algo muy simple, ¿no? O sea, como disminuir el uso de pantallas. Es que de hecho es re recomendable para personas con mucho sobrepensamiento o con ansiedad el hecho de decir, bueno, llegada a las 8, a las 9 de la noche, desconectarse de los dispositivos. Es algo difícil de hacer, que puede expresar también una adicción, así como yo lo dije con el azúcar, o no, pero que bueno, está bueno poder
por lo menos intentarlo algunos días en nuestra semana. Totalmente, como para cerrar el tema del cortisol, lo óptimo es que esté elevado a la mañana y que vaya bajando a la tarde, ¿no? El matinal que entre 18-20 y el vespertino entre 9-12. Muchos pacientes tienen el matinal, lo tienen en 10, lo tienen en 5, dicen, che, medio bajo el cortisol, estoy re bien, y esa es una fase más avanzada del estrés, es donde ya la suprarrenal secretó tanto cortisol que ya hay un agotamiento adrenal y tengo bajo el cortisol y no es bueno, lo necesito el cortisol, no voy a tener energía, no voy a tener ganas. Y puede que aumente en ese paciente a la tarde, ¿sí? El ciclo circadiano está totalmente desregulado. Empezar a analizar ese paciente, pasa mucho en pacientes que lamentablemente tienen trabajos que trabajan a la noche, eso es lo más insalubre que existe, debería pagarse, no sé, en euros, porque realmente es insalubre y genera enfermedades. Sí, lo hemos trabajado mucho también en terapia. Bueno, vamos a la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Dopamina también es un neurotransmisor que me va a... está muy ligada a lo que es las adicciones, ¿no? O sea, todo lo que es dopaminérgico me genera adrenalina, alegría, excitación. Y es lo mismo, ¿no? Tiene que estar regulada. O sea, no tengo que tenerla baja ni alta. Yo en el consultorio lo trabajo mucho, que la dopamina es el neurotransmisor o la hormona que está asociada a la sensación de recompensa. ¿Por qué? Porque esto está asociado a un montón de cosas que nosotros podemos hacer en el día a día. Y me parece que está bueno poder pensarlo en que la sensación de recompensa puede ir asociada a conductas que sean positivas para nuestra salud, como por ejemplo la actividad física o como por ejemplo tener un hábito de alimentación saludable que nos genera dopamina pero buena, o que esté asociado a cosas que terminen yendo en contra de nuestra salud, que nos generen sensación de recompensa, como puede ser el caso de una adicción, como también puede ser el hecho de sobreexigirnos en algo, es decir, de hacer demasiado deporte o de estar obsesionados con una determinada conducta que nos genere la sensación de adrenalina. Hago esta aclaración porque me parece que es bastante tangible el pensar, bueno, ¿qué me da sensación de recompensa en mi vida? Y si esas acciones están asociadas a cosas que consideramos que nos hacen bien o no. Exactamente. No sé si vos pedís mucho dopamina en el cónsul y ves los valores elevados, bajos también. Y también es otro marcador más que nos puede llegar a tomar conciencia. Existe la adicción al trabajo, por ejemplo, es naturalizadísima. Así que me parece que está bueno sumarla también. Yo soy muy fan del cortisol y la serotonina, que es lo que más autoriza la obra social. A veces nos tenemos que acomodar un poco también a esas cuestiones burocráticas. Sí. Pero, por ejemplo, una dopamina, esto yo se lo agradezco toda la vida a Natalia Rey, que es la psiquiatra con la que trabajo, pero que he aprendido mucho sobre el estado de ánimo en relación a esto. Por ejemplo, una dopamina muy elevada puede hacer una persona que tenga alucinaciones, a que tenga delirios auditivos o visuales, que realmente pueda distorsionar la realidad, porque genera mucho de cómo nosotros percibimos nuestro mundo circundante, cómo están nuestros niveles químicos a nivel cerebral. Obviamente que todos nuestros hábitos van a ayudar, van a contribuir o no, o hay que ver si hay algún diagnóstico de base o algo que se ha heredado, pero una dopamina muy alta puede llevar al punto del delirio. Y una dopamina muy baja, una persona que no sienta motivación para hacer nada, por ejemplo. Totalmente, sí. Y hasta que no vemos a veces el número y el resultado, no nos percibimos en esa. Estamos como en el mundillo de, no, estoy perfecta, me siento bárbaro, naturalizando los síntomas. Uh-huh. Insisto que los análisis de sangre son una herramienta para tomar conciencia y también para hacer el seguimiento, ¿no? Tipo, che, cambié hábitos, vamos a volver a dosarla a ver si mejoró. De hecho, hoy por hoy, y que está muy de moda las fiestas electrónicas, con mis pacientes yo lo hablo un montón, como que está este lugar a, yo lo controlo, yo lo manejo, yo decido, ok, hagamos un análisis. Y lamento decir que el consumo de ciertas sustancias que generan, por ejemplo, que una persona tenga la dopamina súper alta, inducida por una determinada cuestión química, después hace que nuestro cuerpo no lo regule de la manera que es esperable. Por ende, que se modifiquen estos valores y eso modifica nuestro estado de ánimo y nuestra percepción de la realidad. O sea, así de complejo. Totalmente. Para cerrar un poco y para... Nos fuimos manejando. Nos fuimos, pero es que creo que tenemos muchísimo para charlar. Sí, cuando quieras.
Va a haber Volvemos. próxima seguro, vamos a hacer Vamos a algún hacer vivo, ya un vamos a vivo, ver, vamos ya a hacer vamos un a vivo ver. en Instagram. ¿Por qué es el último programa? Vamos a relajarnos un poco. Cierre de ciclo en Fama por este año. Veremos hacia dónde vamos en el 2025. Yo estoy muy contenta con el espacio y vamos a ver qué surge nuevo. Apa. Pero sí decir que para cerrar la idea, indicadores que uno puede pedirle a un médico para tener en cuenta cómo están estos valores en nuestra sangre, que tengamos en cuenta Cortisol matinal y vespertino. o sea, de la mañana y A de la mañana tarde. y de la tarde. Serotonina sérica. O plaquetaria. O plaquetaria. Depende si uno, la obra social que tiene o si uno está dispuesto a poder pagar el análisis, esa es la realidad. Totalmente. O si tiene la posibilidad. Dopamina. Dopamina, testosterona, DEA también. Son 2 hormonas que tienen mucho que ver con el estrés. Todo lo que es hormonal va a depender de las vías del estrés. Como te digo, podemos perder el ciclo menstrual por estrés, podemos perder la libido por estrés. Obvio que sí, está todo relacionado. Y también de que tengan mucho en cuenta de que si no se sienten también, que el primer paso a poder pensar en cambiar tiene que ver con nuestra alimentación y con los hábitos que estamos teniendo. Tenemos el poder y aparte digo, es lo más económico, por así decirlo, antes de tener que gastar en medicación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Así que bueno, muchas gracias Daría Bueno, por Bella. acompañarnos hoy. Gracias Me a vos. encantó la experiencia de tenerte acá. Quiero invitarlos a que nos sigan en redes, a que pongan me gusta al programa, así que los invito a que sigan a arroba FamaTV, ok, en la plataforma de Instagram, de YouTube, de Spotify, que me pueden seguir a mí en redes como arroba Nicole Berizambiotti. Ahí suelo hacer posteos y se suelen hacer también recortes de los videos, además de que están cargados todos los programas que tuvimos en el año. Y otra vez quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo que la verdad que son un amor y que siempre están con la mejor de las ondas, y a todos los que nos han escuchado. Así que les mando un beso, un muy buen fin de año y gracias Daría otra vez. Gracias a vos.